Muy bien, queridos estudiantes, vamos a dar inicio con nuestra sesión 2 de nuestra semana 2 de nuestro módulo número 5, la argumentación, donde pues vamos a tratar en este espacio abierto al aprendizaje los temas y conocimientos de la segunda semana. Ya empezamos a hablar en la primera semana acerca de la importancia de la argumentación. Decíamos cómo es importante que todos aprendamos a argumentar, cómo es importante reconocer que pues todos argumentamos en cualquier momento, sobre todo los temas y en cualquier etapa y momento de nuestra vida lo podemos hacer. Entonces, lo que hicimos la semana pasada, pues empezamos nosotros a identificar en un texto los diversos argumentos que el autor trabajó para construir diversas ideas que presenta. Después nosotros pasamos a empezar a redactar nuestros propios argumentos. Recordemos que los argumentos se componen por premisas que nos dan paso a las conclusiones. Las premisas las vamos a identificar como aquellas ideas que nosotros vamos reconociendo, vamos construyendo, que nos permiten concluir o inferir algo. Al mismo tiempo, recordemos que la conclusión tiene que tener dentro de ella cada una de las premisas, o sea, estas ideas con las que nosotros hemos estado trabajando. Bueno, ahora en nuestra semana número 2 vamos a tratar, y nuestro tema son argumentos y diálogos argumentativos. Voy a hacer un poquito más grande la presentación para que se pueda ver mejor. Muy bien. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Déjenme ver por qué. Tenemos unos videos, y eso es importante que ya la tengamos muy bien. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta semana? Elaborar argumentos para el planteamiento de problemas, investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Entonces, nosotros identificamos esta semana que lo que buscamos, ya aprendimos cómo está constituido lo que es un argumento. Ahora lo que vamos a hacer es construir aquellos argumentos que nos van a ayudar a la solución de diversos problemas en diversas áreas de conocimiento o situaciones que enfrentamos todos los días. Antes de dar inicio a lo que tenemos que hacer esta semana, compartir conocimientos, recordemos que tenemos el foro Aprendiendo. Este foro se encuentra en todas las semanas y en este foro nosotros podemos compartir dudas, preguntas que tengamos sobre las actividades. También nos permite compartir el conocimiento entre todos. Esto quiere decir, posiblemente alguien tenga una duda y algún compañero emita lo que es la respuesta. Entonces, siempre es muy importante que nosotros aprovechemos el foro Aprendiendo. Viene a ser una riqueza invaluable, algo que nosotros podemos empezar a construir. Y aparte de que estamos construyendo la comunidad de aprendizaje de Prepa en Línea C. Entonces los invito en el foro de esta semana, así como en todos los foros Aprendiendo que se van publicando en cada una de las semanas. Y les digo, vamos específicamente a reconocer la importancia de este foro, un espacio abierto, donde podemos reflexionar también temas de la misma semana, preguntas que se van generando. Antes de iniciar, es muy importante reconocer la importancia de la lectura. Tenemos diversas lecturas que se van presentando a lo largo de la semana y que es necesario trabajar con ellas, como lo que hicimos con la actividad integradora número 1, que en esa lectura pues necesitamos nosotros identificar lo que son los argumentos. Entonces, es muy importante que también nosotros reconozcamos
una actividad que viene siendo la comprensión de lectura, la comprensión lectora. Entonces les voy a compartir algunos porcentajes de cómo estamos los mexicanos en la comprensión lectora, que nos permitirá incluso encontrar áreas de oportunidad y saber nosotros también cómo estamos. En esta infografía que habla acerca de la comprensión lectora de los mexicanos, y se conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la Universidad de México y lo que se puede hacer para mejorar su situación. 9% muestran un dominio de la ortografía y la acentuación. 50% de aciertos en conocimientos gramaticales. 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto. 5.9 promedio en comprensión lectora y 7 de promedio en comprensión auditiva. Vamos a reconocer algo muy importante de que nosotros sepamos y trabajemos con la comprensión lectora. ¿Sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? ¿Por qué se da esto? Porque nosotros podemos empezar a identificar diversos textos y adquirir lo que es ese conocimiento. Si nosotros a lo mejor queremos aprender a hacer un proceso y tenemos un texto que nos ayude a eso, obviamente vamos a tener un mejor empleo y esto va a tener como resultado un mejor salario, porque tenemos una mejor preparación. Entonces siempre pensemos en esto. ¿Cómo podemos mejorar el nivel? Aunque aquí podemos tener algunas ideas o estrategias que podríamos aplicar a temprana edad. Si algunas nosotros no las hacemos ahorita, la edad que tenemos, pues es el momento de iniciar y trabajar con ellas. Debemos empezar desde pequeños, que los padres promuevan la lectura en casa al menos 20 minutos diarios con sus hijos. Al final la lectura, debemos platicar sobre lo que se comprendió del texto y generar una reflexión sobre lo leído. Revisar con los hijos las palabras que se omitieron o que leyeron de manera incorrecta. De igual manera, si hay palabras que nosotros no entendimos o no supimos qué significan, es la oportunidad de que nosotros acudamos, por ejemplo, a un diccionario para que veamos qué significan estas palabras y nos permitirá con esto comprender el contexto y toda la idea del texto que se nos está presentando. Este estudio del cual nosotros acabamos de platicar hace un momento fue aplicado a 4,351 alumnos de 20 años en promedio de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas, tanto del área metropolitana como de la Ciudad de México. Entonces, no echemos en saco roto esta parte de la importancia de la lectura. Tenemos que generar estrategias que nos permitan mejorar nuestra comprensión lectora e incluso que nos motiven a la redacción de diversos textos, para lo cual tenemos algunas aplicaciones aprovechando que estamos en este mundo digital y que estamos muy de la mano con nuestro celular a cada momento, podemos utilizar diversas aplicaciones que nos ayudarán en este punto. Tenemos, sobre todo, por ejemplo, audiolibros. Puede ser tan solo una aplicación como diversas páginas de internet que ya nos permiten muchos libros tenerlas en audio. Entonces, esto se facilita mucho porque cuántos no están, por ejemplo, en el auto y están escuchando algo o vienen en el transporte y están escuchando algo. Entonces, démonos la oportunidad de escuchar ahora un libro porque nos va a aportar muchísimo conocimiento. Otra aplicación se llama Wattpad. Dice, ¿aún no conoces el fenómeno Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura. Y es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a estos sucesos. Además, te anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios puedan ayudarte a mejorar. Wattpad conecta una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. Vamos a darnos cuenta cuáles son las áreas de oportunidad que nos ofrece Wattpad. Aquí podemos nosotros empezar a interactuar con la lectura. Podemos saber
y como es una comunidad, podemos comentar y recibir comentarios de otras personas sobre ciertas historias que se van desarrollando. También podemos nosotros empezar a generar nuestras propias historias y al momento de compartirlas con los demás podemos encontrar áreas de mejora. Entonces es una comunidad, como dice aquí, de 80 millones de lectores que también son escritores, que nos van a ayudar a mejorar nuestra redacción, nuestra ortografía, a conocer diferentes estilos. Entonces utilicemos en la medida de lo posible esta aplicación y trabajemos con ella. Otra aplicación más que nosotros tenemos es Lectura Rápida. Esta aplicación gratuita es muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectores. Sin duda alguna, con que funcione en alguien ya habrá fomentado el gusto por la lectura. Aquí en este caso solamente se puede utilizar para celulares que tienen Android, que manejan lo que es esa programación. Entonces, vamos a también utilizar la parte de la lectura rápida, no con la finalidad de que digamos cuánto veloz o qué tan rápido somos para leer cualquier lectura. Y a lo mejor lo importante sería comprender la lectura y posiblemente la velocidad nosotros la vayamos desarrollando poco a poco cuando hagamos un hábito el leer de forma constante diferentes textos. Muy bien, estas son algunas de las aplicaciones. Les digo, puedan ustedes incluso, otro tip que les puedo dar, pueden ustedes incluso ir a la página de su celular, la que les da el servicio su celular, como puede ser Google Play o quien ustedes tengan el servicio de su celular, y buscar, por ejemplo, la parte de aplicaciones. Ya vi que podemos descargar juegos y después podemos descargar aplicaciones, películas. Entonces nos vamos a la parte de aplicaciones y podemos buscar ahí, por ejemplo, audiolibros, o podemos buscar comprensión lectora, podemos buscar lectura, en fin, y leamos las características de las diversas aplicaciones que ahí vienen para que nosotros podamos elegir aquella que sea la más adecuada a lo que nosotros buscamos y que nos puede, obviamente, dar mayores beneficios. Muy bien, y vamos a empezar primero con nuestra actividad integradora número 3. En sí, la finalidad de estos espacios es empezarles a resolver a ustedes algunas dudas, pero como por el momento no tenemos a nadie, entonces me voy a permitir, a la par de compartirles el conocimiento, también me voy a permitir explicarles cada una de las actividades que tenemos que hacer. En este caso, la primera, que es la actividad integradora número 3, se llama investigar para argumentar. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés revisar. Por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normatividad en otros países y o los resultados que se han tenido. Esto quiere decir, vamos a partir del tema la legalización de las drogas y vamos a ver cuál es el enfoque o la postura que le vamos a dar. Puede ser, por ejemplo, no sé, la normatividad de la legalización de las drogas en diversos países. Ahora que ya escogimos el enfoque que le vamos a dar al tema principal, debemos escoger al menos 2 disciplinas en las cuales nosotros vamos a querer abordarlo. Si yo, por ejemplo, escogí la normatividad en otros países, entonces una de las disciplinas que me va a ayudar va a ser el derecho y posiblemente también me pueda ayudar la política o la sociología. Entonces, tengo que tomar 2 disciplinas. Voy a empezar a desarrollar mi búsqueda para ver en esas áreas qué me va a decir en base al enfoque que yo le voy a dar a la legalización de las drogas. Entonces, tengo que determinar cómo voy a hacer mi búsqueda, tanto documental como informática. Puedes buscar información en Internet desde las 2 disciplinas que se eligieron. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. Siempre, por favor, acudamos a fuentes confiables.
ya que, por ejemplo, Wikipedia, al ofrecernos demasiada información, podríamos nosotros considerar que es confiable. Pero mucho ojo con este tipo de páginas que son editables, que quiere decir que todo mundo puede agregar algo sin necesidad de tener el conocimiento requerido para ello. Entonces, ustedes tienen en el foro de novedades un buscadores académicos, por ejemplo, Google Académico. Es un buscador, tú escribes Google Académico en cualquier buscador y los lleva a Google Académico, pero es otro buscador. Todo lo que ustedes busquen ahí les va a ofrecer veracidad, que es decir, confiabilidad de que lo que ustedes están encontrando son fuentes confiables. Entonces, acudamos a ellas en la medida de lo posible. Después de que ya investigamos, vamos a desarrollar un texto argumentativo de 2 cuartillas. Mucho ojo con la extensión. No significa que estamos calificando, obviamente, que esté muy largo, sino que esto nos permite cumplir con los puntos que se requieren para un texto argumentativo. Entonces, en este texto vamos a exponer los argumentos en base al enfoque que nosotros quisimos sobre la legalización de las drogas y apoyándonos en las 2 disciplinas también que hayamos señalado. Después vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Hay que describir. Posteriormente vamos a grabar un audio de máximo 2 minutos en el que vamos a explicar cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso, la legalización de las drogas. Entonces vamos a platicar eso y vamos a guardar nuestro audio, vamos a subirlo a la nube, como puede ser Google Drive, y compartir únicamente la liga de ese archivo. Es necesario también que se incluyan las fuentes de consulta a las que se acudieron. El día de hoy ya tenemos en la plataforma, bueno, tenemos varias herramientas, pero tenemos una en específico que nos ayuda a cómo citar las fuentes en formato Chicago. Entonces, estos son los puntos de la actividad. Recuerda siempre incluir únicamente el link del audio, solo de ese archivo y citar correctamente las fuentes de consulta. Sobre todo cuando nosotros subimos cualquier archivo a Google Drive, comúnmente copiamos la liga total de Google Drive y lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos el archivo en Google Drive, le damos clic a ese archivo nada más y luego damos clic al botón derecho y buscamos la opción que diga obtener enlace. Obtener enlace. Y entonces tenemos que quitar el espacio que diga restringido y colocar aquel que diga que cualquier persona con ese link puede abrirlo. Y luego copiar en lo que es el enlace y ya colocarlo en la misma actividad. Vamos a ver acerca, nos habla la actividad que tenemos que realizar un texto argumentativo. Así que les voy a compartir este video que tenemos aquí, que espero les sea de utilidad. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser
cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene tres partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema, ¿ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas dos cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer. Y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o
no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te... Muy bien, ya vimos algunas características y todo, y sobre todo, cómo se construye un texto argumentativo. Recuerden que esta sesión se queda grabada en un momento más. Yo la voy a compartir para que si ustedes tienen alguna duda sobre cómo hacer ese texto argumentativo que nos están solicitando en la actividad integradora número 3, podamos acudir a este video y volver a repasar los te pasos. sirva. Aquí tenemos los buscadores académicos que yo les comenté hace un momento. Aquí se nos dice, todos estos buscadores académicos garantizan la veracidad de las fuentes. Por ejemplo, Google Académico es un buscador. Nosotros buscamos mucho en Google, pues escribamos Google Académico y nos lleva a otro buscador. Tenemos Redalic, ya se los he enseñado desde la semana pasada y les comenté, Redalic es un buscador. Cuando tú buscas en Redalic y escoges el tema y ya seleccionas algún artículo, te enseña cómo se debe de citar esa fuente de consulta. Entonces tú buscas donde se cite que diga Chicago y ahí puedes ver los datos que se necesitan para compartir la información. Entonces aquí tienen ustedes esta imagen, les digo, está en el foro de novedades para que ustedes la puedan seguir utilizando y acudiendo obviamente a fuentes confiables. Nos vamos con la actividad integradora número 4, hagamos un debate. Aquí vamos a participar en un foro. Vamos a ver primero un debate que se transmitió en la televisión pública por medio del canal 11 a favor y en contra de la legalización de la marihuana. Ustedes tienen ahí el video, entonces lo pueden ver, más bien es necesario que lo vean. Y vamos a reflexionar partiendo de la siguiente pregunta, que recordemos que no es lo único a lo que debemos de dar respuesta. ¿Te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México? ¿Cuáles son tus argumentos? Recordemos que en todos los foros tenemos que realizar por lo menos 5 aportaciones. Vamos a ver qué tenemos que hacer en cada una. En tu primera aportación, comparte un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido, y describe el por qué. Ahora, en la segunda aportación, vamos a compartir un argumento en contra de la legalización de la marihuana
que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido y describe el por qué. En la tercera aportación, comenta cuál es tu postura respecto a la legalización de la marihuana. Construye por lo menos un argumento que sustente tu postura. En tu cuarta participación, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. En la última aportación, que viene siendo la quinta, responde la réplica que se haya realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos. En caso de que no hayan replicado tu postura en esta última participación, genera una conclusión en la que defiendas tu postura debatiendo algunas de las aportaciones en contra que hayan realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. Recordemos algunos puntos importantísimos para participar en el foro. Número 1. Como nos está diciendo en algún punto de las aportaciones que tenemos que desarrollar un argumento, recordemos que el argumento está compuesto por premisas que nos llevan a generar una conclusión y que la misma conclusión tiene que tener dentro de su oración las mismas premisas. Es necesario realizar 5 aportaciones como mínimo. Hay que argumentar cada aportación que nosotros realicemos. Es necesario participar a lo largo de la semana, pues esto está señalado en la rúbrica que viene dentro del foro. Revisemos la rúbrica. Recordemos que las rúbricas nos ayudan a identificar lo que debemos de hacer, o sea, lo máximo que podemos hacer para alcanzar todo el puntaje y cada uno de los puntajes desde 0 hasta que podamos obtener la calificación total. Entonces, siempre guiémonos en las rúbricas por lo que tenemos que hacer para obtener la calificación total. Es necesario en estos espacios, que son espacios donde todos podemos participar, que se fomente el respeto y la tolerancia en estos espacios y en todos los foros que nosotros tengamos. Porque aunque dice ahí que vas a elaborar argumentos en contra y argumentos a favor, recordemos que estamos presentando una postura, estaremos trabajando con los argumentos, después vamos a presentar nuestra postura, pero no significaría, obviamente, que todos tenemos la verdad absoluta, sino que debemos de respetarnos, quedarnos con aquello que nos ayuda a crecer y que nos construye, y obviamente escuchar a los demás con respeto y tolerancia. Con esto tenemos las 2 actividades integradoras que nosotros tenemos que realizar. Entonces hemos hecho mucho énfasis y sobre todo en la actividad integradora número 3, hace énfasis en que utilicemos y mencionemos las fuentes de consulta que nosotros estamos utilizando. Tenemos algunos estilos bibliográficos. Todo trabajo de investigación debe contener una relación de documentos que fueron utilizados para su elaboración. Es, por tanto, relevante que estas referencias de estos documentos estén bien redactadas porque nos permitan reconocer el trabajo de otra persona. Tenemos diferentes estilos bibliográficos. ¿Qué es un estilo bibliográfico? Es el conjunto de normas que indican la información que se ha de incluir, así como el orden en que deben presentarse al citar cuando se elabora un texto y se hace una bibliografía. Aquí también nos menciona que debemos nosotros de utilizar diferentes estilos. Nosotros hemos estado haciendo énfasis en trabajar con el estilo Chicago, aunque en algunos momentos trabajamos con el estilo APA. Pero recordemos que tan solo los estilos es una fuente que nosotros vamos a compartir lo que es la información. Les pido revisar el foro de novedades porque el día de hoy se les compartió una información muy importante para saber cómo podemos citar las fuentes de consulta en formato APA y sobre todo cuando nosotros también estemos citando alguna frase, alguna cita del mismo documento. Vamos a ver, con nosotros comúnmente utilizamos páginas web para obtener información. Este video nos enseña cómo citar una página web en estilo Chicago. Así que veámosla y escuchemos. Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión les voy a mostrar cómo citar una página web estilo Chicago en estas normas particulares. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que, cuando vayamos a citar una página web, tener presente que tenemos que ubicar esta información, estos 4 puntos. El primero es el autor del contenido, el segundo es el título de la página, el tercero es el título del propietario del sitio y el último es el URL.
En dado caso de que no podamos identificar alguna de estas, pues simplemente, alguna de estos elementos, pues simplemente se omiten en la cita que vayamos a hacer. Bueno, aquí les tengo un ejemplo que les quiero mostrar para que quede más claro. Bueno, estamos aquí en la página de la UNAM. Y aquí vamos a ir, por ejemplo, a legislación universitaria. Entonces, si se fijan, estamos en el portal de la UNAM, es la UNAM, y esta es la página de la Abogacía General, o sea, el autor es la Abogacía General. Entonces, vamos a dar marco general, ley orgánica, y nos va a abrir una pestaña más. Bueno, esta es la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este sería el título de nuestra página. Entonces, lo copiamos y lo pegamos aquí, título de la página. Le acomodamos el estilo después. Esta sería la URL. La URL aquí va. Le acomodamos el estilo. El autor del contenido sería el abogado general o bien la oficina de la abogacía general, ¿no? Entonces aquí vamos a poner oficina de la abogacía general. Y el título de propiedad del litigio pues sería la Universidad Nacional Autónoma de México. Perfecto, ¿no? Entonces nada más ponemos aquí las mayúsculas y listo. Estos serían los 4 elementos que tendríamos que ocupar. Bueno, ahora, ¿cómo los acomodamos? Hay dos maneras de citar en el texto, una al pie de página y otra dentro del texto y otra en la bibliografía. Bueno, pues aquí ya está acomodado. Entonces, si lo queremos poner en una nota al pie de página, lo que tenemos que poner primero es el autor del contenido, Oficina de la Abogacía General. Después tendremos que poner el título de la página, entre comillas, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, el propietario del sitio web, Universidad Nacional Autónoma de México, y la URL de la página web que consultamos, y al final le ponemos consultado y la fecha del día en que lo consultemos. Para citarlo en el texto, esto sí lo ponemos en una nota al pie de página. Ahora bien, para citarlo en el texto, lo único que tenemos que poner es Ley Orgánica UNAM. O sea, poner una referencia que nos remita a ese documento. Y finalmente, en la bibliografía, tenemos que poner exactamente lo mismo que pusimos en la nota al pie, sin el consultado, el 12, la fecha de consulta. Simplemente se pone Oficina de la Abogacía General, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y el URL de la página donde se consultó. Pues bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Muy bien, recordemos que aquí nos ha compartido, sobre todo que consultamos muchas páginas de internet, nos enseña cómo se deben de citar esas fuentes de Recuerden, consultas. Otras actividades que tenemos que hacer esta semana son nuestras 2 actividades formativas, diálogo y búsqueda de información. Recordemos que para dar respuesta a estas actividades es necesario que nosotros revisemos con anterioridad todos los recursos y no solo para dar respuesta a esas actividades, sino para todas las actividades que tenemos que hacer dentro de cada una de las semanas. Asimismo, podríamos nosotros pensar que estas actividades no tienen un valor o una calificación, pero recordemos que al final del módulo el sistema genera un porcentaje, una calificación de que nosotros hayamos contestado todas las actividades, hayamos revisado todos los recursos, participamos en todos los foros. Entonces, independientemente de eso, también si nosotros hacemos estas actividades, recibimos lo que es el conocimiento y las competencias que nos ofrece este módulo. Recuerden que si tienen alguna duda, me la pueden compartir, ya sea escribiéndome en el foro Aprendiendo, que recordemos que lo tenemos cada semana, o bien ustedes me pueden escribir por medio de la plataforma, mandarme algún correo, y entonces yo con todo gusto los atiendo. Recordemos también que tenemos extensiones para aquellas personas que no han podido entregar sus actividades de una semana anterior. Esto aplica únicamente para las semanas 1 a la semana número 3. Ya que en la semana 4 no contamos con extensiones y solamente se pueden solicitar las extensiones en los 3 primeros días una vez que se ha cerrado la semana. Al mismo tiempo que cuando ustedes soliciten una extensión, es necesario que comenten la situación por la cual la están solicitando y el nombre de la actividad que están solicitando para su misma extensión. Y entonces nosotros contestamos, revisamos el caso y obviamente contestamos.
Les agradezco mucho su presencia. Recuerden que sigo a sus órdenes. Cualquier duda estoy para servirlos. Los invito a hacer las actividades esta semana, a revisar lo que son todos los recursos. Y bueno, seguimos en contacto y nos seguimos viendo en la plataforma de Prepel INC. Que tengan una excelente tarde.